Te llega a la urgencia un paciente sangrando, vómitos con sangre. ¿En qué debo pensar? Aquí te lo cuento. Muy buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista, doctor Semio acá en el canal, y hoy día vamos a conversar sobre lo que es la hemorragia digestiva alta. Primero, como una definición, hay que entender que la hemorragia digestiva es toda pérdida de sangre que procede del tracto digestivo. ¿Qué es lo que lo define como una hemorragia digestiva alta versus una baja? Es el ángulo de Treitz. Aquella que es superior al ángulo de Treitz se considera una hemorragia digestiva alta y bajo ella una hemorragia digestiva baja. ¿Por qué es importante diferenciarla? Porque las causas son distintas, el manejo es distinto. Por eso es que hoy día vamos a centrarnos en lo que es la hemorragia digestiva alta. Si nos centramos respecto a esta en cuanto a la etiología, vamos a pensar en distintas causas. Desde una úlcera gastroduodenal, varices gastroesofágicas, gastritis o esofagitis erosiva, pudiésemos tener un maluri weiss, pudiésemos tener una hemorragia digestiva secundaria a una úlcera péptica. Por eso es importante en el fondo diferenciar las causas, las etiologías y los factores de riesgo asociados. Distinto es un paciente joven consumidor de antiinflamatorios por algún tipo de dolor, de forma crónica, por ejemplo, que aumenta el riesgo en el fondo de úlceras gástricas. Pero un paciente, por ejemplo, con un daño hepático crónico que pudiese tener ya hipertensión portal, lo primero que debo pensar es una varices esofágica, por ejemplo, que estuvieran sangrantes. Y es importante el manejo porque hay que orientar propiamente tal. Esto no se trata simplemente de dar un tratamiento con IVP, con endoscopía y manejo de soporte. No, hay que orientar al paciente también a qué nos estamos enfrentando. Porque si el paciente está con vómito a repetición en el fondo y de repente un sangrado, una hematemesis propiamente tal, podríamos pensar u orientar el caso hacia un maluri weiss, por ejemplo. Secundario, por ejemplo, a un consumo agudo de alcohol que pudiese tener vómito a repetición, generalmente a estos pacientes se les da cuadros de maluri weiss, por dar un ejemplo. Secundario, por ejemplo, también a pacientes que están en UPC, a patologías graves, secundario a úlceras de estrés, también pudiese ser una causa también de una hemorragia digestiva alta. Por eso es importante, en el fondo, ir teniendo una cierta cantidad de checklists que yo pueda decir, ok, estas son las posibles causas con cuáles me estoy quedando. Es importante propiamente tal también, y vamos a conversar ahora respecto a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo me va a llegar el paciente? Bueno, hay dos signos más característicos. Uno, lo que es la hematemesis, que son los vómitos con sangre propiamente tal, y lo otro es la melena. Entendiendo como melena, según nuestro diccionario médico, que podemos revisar también, que es la presencia de deposiciones de color negro, pastosas, no duras, pastosas, y un olor más fuerte de lo habitual. Hay que entender en el fondo que eso es de color negro, secundario a que la sangre viajó por todo el tubo digestivo, se procesó, se oxidó y quedó de color negro. Por eso es diferente a un paciente constipado que me llega una deposición de color oscura, pétrea, por ejemplo. Es totalmente distinto el cuadro. La melena se hace notar. Entonces, a diferencia de lo que es la hemorragia digestiva baja, donde el paciente no va a tener melena, el paciente principalmente lo que va a tener hematoquesia, rectorragia, ese tipo de sangrados. Ahora, ¿pudiese una hemorragia digestiva alta generarnos hematoquesia o rectorragia? Bueno, sí, el sangrado bajo me puede generar una hemorragia digestiva alta. ¿En qué casos? Una hemorragia digestiva alta con tránsito acelerado. O sea, el sangrado es tanto que no se alcanza a procesar por el tubo digestivo y me sale como sangrado a nivel inferior. Por eso es importante también tener todas las causas, siempre pensarlas y el manejo ser lo más precoz posible. Porque vamos a tener un compromiso hemodinámico rápido, donde el paciente en el fondo está perdiendo gran parte de su volémica y podemos llegar a tener lo que llamamos un choque hipovolémico secundario al mismo cuadro de sangrados digestivos. Por eso, en el fondo, es importante tener en cuenta que el diagnóstico, el laboratorio propiamente tal, que independiente del manejo inicial, yo ya le iba conversando, el laboratorio vamos a tener un paciente que probablemente va a estar hemoconcentrado a nivel de un hemograma, secundario a una deshidratación, por el mismo cuadro de hipovolemia. Una anemización tal vez no se vea tan marcada y obviamente no vamos a tener una microcitosis tampoco si una anemia aguda, porque va a ser muy agudo, no vamos a alcanzar en el fondo de la médula a compensar lo que es el sangrado.
Entonces no confiarse tampoco de una anemia microcítica, pensando en ferropenia por sangrado, donde el cuadro hiperagudo no lo va a presentar. Podemos tener una falla renal secundaria también, sí, una uremia elevada, sí, pero eso es secundario, donde el cuadro en el fondo va a estar secundario a una deshidratación, entonces con un compromiso prerrenal, pero no en todos los casos me va a generar en el fondo una falla renal secundaria, en casos graves, claro, puede ser. Por otro lado, el examen de elección, obviamente, más que los exámenes de laboratorio, etc., vamos a tener lo que es la endoscopía digestiva alta, donde vamos a tener doble función. Por un lado vamos a tener un cuadro de diagnóstico gracias a la endoscopía, si nos encontramos frente a una úlceras, frente a varices, etc. Y vamos a tener tratamientos también. Si son varices, intentar ligar las varices. Si son en el fondo úlcera gástrica sangrante, tal vez un tratamiento con argón, dependiendo en el fondo de lo que se encuentre. Pero lo importante en el fondo es que la endoscopía ojalá sea lo más precoz posible. La mayoría de las hemorragias digestivas altas, en el fondo posterior a 48 horas de su inicio, ya no se va a ver o no se va a demostrar en el fondo a nivel esofágico, a nivel gástrico, porque van a desaparecer por recuperación de la mucosa, etc. Más el tratamiento inicial que vamos a tener que dar también. Entonces, independiente de ese valor, tenemos un 30% que sí se nos pueden complicar mucho y que vamos a tener en el fondo compromiso hemodinámico y que pudiésemos llegar a concluir en una muerte del paciente. Por eso es importante, propiamente tal, tener el paciente como un caso grave y manejarlo rápidamente. No esperar en el fondo a que simplemente llegue la endoscopía, sino manejar al paciente activamente. Si nos vamos por rango etario, tal vez también tenemos que diferenciarlo. En pacientes más jóvenes vamos a tener claramente los varicoides, una úlceras gástricas, úlceras duodenales como causas más frecuentes. En pacientes más añosos, en el fondo con más comorbilidades, hospitalizados, podemos tener en el fondo lo que son las úlceras de estrés o secundario a úlceras en contexto de un tumor, por ejemplo, que también puede estar un tumor gástrico, cáncer gástrico. Y por otro lado, en el fondo, pensar en casos de hipertensión portal, lo que son las varices esofágicas. Respecto al tratamiento, hay que entender que es multidisciplinario. Por un lado, la pega inicial la va a hacer el médico, el colega que está en la urgencia, donde vamos a tener en el fondo que manejar un posible shock o anteponernos ante el shock. Donde la reposición de volumen sí es importante, pero hay que tener en cuenta de que eso diluye más la sangre. Donde muchas veces, si vamos a tener un compromiso hemodinámico inicial, vamos a tener que transfundir sin compatibilidad en el fondo o negativos, rápidamente. Y en algunos casos más severos, si tenemos un paciente choqueado, activar protocolos de transfusión masiva con utilización de plasma frío congelado o plaquetas de ser necesario, porque los exámenes no van a salir rápido y el paciente en el fondo puede irse su vida en ese tiempo. Por eso es que la decisión va a tener que ser precoz. Por otro lado, en el fondo el manejo de IVP en dosis altas, lo que es el omeprazol, en tu caso endovenoso en dosis alta, va a ser el tratamiento de elección en primera instancia, independiente si nos encontramos una causa varicial o una causa de secundario a úlceras gástricas, por ejemplo. Vamos a intentar disminuir la acidez gástrica con el IVP. Por otro lado, en el fondo hay que intentar que salga la endoscopía rápidamente, porque ese va a ser nuestro diagnóstico preciso y el tratamiento también. Por eso es importante que el paciente se maneje y si requiere precozmente el paciente droga vasoactiva, vamos a tener que utilizarlo. Obviamente intentar evitar cualquier tipo de nefrotóxico o algo que pueda agravar la situación, aspirina, antiinflamatorio, etc. Obviamente no anticoagular al paciente, ni menos dejarle dosis de profilaxis, por ejemplo con heparina, que no tiene ningún sentido y vamos a empeorar un cuadro que aún no podemos ni siquiera manejar. Lamentablemente en este diagnóstico vamos a tener en el fondo mucha dependencia de examen especializado como es la endoscopía, porque uno puede llegar a intentar estabilizar al paciente, pero si uno no cierra la llave, como decimos, para intentar cortar el sangrado, es difícil que logremos en el fondo compensar a un paciente grave. Por eso es que podemos dejar medidas de sostén, pero sin una endoscopía de urgencia se vuelve muy compleja la situación y por eso es que se han implementado programas donde se están endoscopistas de llamado para poder utilizar el recurso rápidamente. Vamos a dejar este tema por ahora hasta aquí. Vamos a seguir conversando en nuestros videos. No te olvides dejar tu like, tus comentarios ante alguna duda y sígueme en nuestras redes sociales. Que estés muy bien. Nos vemos muy pronto.